La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, mientras Leticia Vega observaba desde la ventana de su apartamento en la colonia Roma. Las gotas golpeaban rítmicamente contra el cristal, reflejando perfectamente la tormenta que se desataba en su interior. A sus 38 años, Leticia había construido una vida que muchos envidiarían. Un matrimonio aparentemente sólido de 12 años con Antonio Guzmán, un reconocido arquitecto, una exitosa carrera como psicóloga y consejera matrimonial, y un hogar hermoso en uno de los barrios más codiciados de la capital. El reloj marcaba las 7:30 de la tarde cuando su teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era un mensaje de Antonio. «Cariño, surgió un problema con el proyecto de Polanco. Llegaré tarde, no me esperes para cenar». Leticia suspiró. Era el tercer problema con el proyecto de esa semana. Algo no encajaba. Dejó la taza de té sobre la mesita y se dirigió al estudio. Abrió su laptop y revisó la aplicación que había instalado en el teléfono de Antonio hace 2 semanas, cuando las sospechas comenzaron a tornarse insoportables. No se sentía orgullosa de haber recurrido a espiar a su marido, pero la distancia emocional que crecía entre ellos día a día la estaba consumiendo. La aplicación mostró la ubicación exacta de Antonio. No estaba en Polanco, como decía su mensaje, sino en un hotel boutique en La Condesa. El corazón de Leticia se contrajo. Quizás había una explicación inocente, se dijo a sí misma, aunque en el fondo ya conocía la verdad. Con manos temblorosas, navegó hasta las copias de los mensajes de texto de Antonio. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Conversaciones íntimas con una mujer llamada Daniela Moreno. Fotos, promesas, planes de encuentros clandestinos. La traición era innegable. 12 años, murmuró Leticia con la voz quebrada, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. 12 años tirados a la basura. Esa noche, cuando Antonio regresó pasada la medianoche con el pelo húmedo de una ducha reciente y el aroma de un perfume que no era el suyo, Leticia fingió estar dormida. Sentía el cuerpo de su marido a escasos centímetros del suyo, pero la distancia emocional entre ellos parecía infinita. Al día siguiente, Leticia llegó temprano a su consultorio en la Colonia del Valle. Se sentó frente a su escritorio y observó los títulos enmarcados en la pared, las fotografías de ella y Antonio en tiempos más felices, los libros de psicología y terapia de pareja que había escrito. La ironía no se le escapaba. Era una reconocida experta en relaciones y no había podido salvar la suya. Su secretaria, Margarita, asomó la cabeza por la puerta. «Licenciada Vega, su primera cita ya llegó. Es una nueva paciente, la señorita Moreno». Leticia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Moreno? ¿Sería posible? Tomó el expediente que Margarita le extendía y leyó el nombre completo. Daniela Moreno. «Gracias, Margarita. Hazla pasar en 5 minutos, por favor». Cuando la puerta se cerró, Leticia revisó rápidamente la información preliminar. Daniela Moreno, 29 años, diseñadora de interiores, soltera. Buscaba terapia por conflictos emocionales relacionados con una relación complicada. Las coincidencias eran demasiadas para ser casualidad. La puerta se abrió y Leticia levantó la vista. Frente a ella estaba una mujer joven, atractiva, con el cabello negro recogido en una coleta elegante y ojos que denotaban inteligencia. La mujer que había estado viendo en las fotografías del teléfono de Antonio durante las últimas semanas. «Buenos días, soy Daniela Moreno», se presentó extendiendo su mano. «Gracias por recibirme, licenciada Vega. Una amiga me recomendó ampliamente sus servicios». Leticia estrechó su mano, manteniendo una sonrisa profesional que ocultaba el torbellino de emociones que la sacudía por dentro. «Tome asiento, señorita Moreno. Estoy aquí para ayudarla». En ese momento, mientras Daniela comenzaba a hablar, una idea surgió en la mente de Leticia. No confrontaría a Antonio inmediatamente. No armaría una escena dramática. No, utilizaría su conocimiento, su profesión y esta increíble coincidencia para algo mucho más satisfactorio, una venganza meticulosamente planificada. «Cuénteme, ¿qué la trae por aquí?», preguntó Leticia con voz serena, mientras su mente ya comenzaba a tejer los hilos de un plan que cambiaría la vida de todos los involucrados. Daniela suspiró profundamente antes de responder. «Estoy enamorada de un hombre casado,
confesó con una mezcla de vergüenza y determinación. Y no sé cómo manejar esta situación. Él dice que va a dejar a su esposa, pero han pasado meses y nada cambia. Leticia asintió comprensivamente mientras sentía que su corazón se fragmentaba un poco más. Aún así, mantuvo su compostura profesional. Entiendo. ¿Y qué le hace pensar que esta vez será diferente?, preguntó, cuidando que su tono no revelara su interés personal en la respuesta. Él dice que su matrimonio está muerto desde hace años, respondió Daniela, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Que su esposa está obsesionada con su trabajo, que ya no hay pasión, que solo permanecen juntos por costumbre. Me ha dicho que está buscando el momento adecuado para hablar con ella. Cada palabra era como una daga para Leticia, pero también una revelación. Así que esa era la imagen que Antonio había pintado de ella y de su matrimonio. «Ya veo», dijo Leticia haciendo anotaciones en su libreta. «¿Y usted le cree?» Daniela dudó un momento. «Quiero creerle. Hemos estado viéndonos durante 6 meses y cada vez que estamos juntos siento que es real, que lo nuestro es especial, pero luego vuelve con ella y yo me quedo esperando. 6 meses. La traición era más antigua de lo que Leticia había imaginado». Mientras escuchaba a Daniela hablar sobre su relación con Antonio, describiendo momentos y conversaciones íntimas, Leticia sentía una mezcla de dolor e indignación creciendo en su interior, pero también, paradójicamente, una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Al finalizar la sesión, Leticia había tomado una decisión. No sería una víctima pasiva en esta historia. Utilizaría su posición única como confidente de la amante de su marido para orquestar no solo su venganza, sino también su liberación. «Señorita Moreno», dijo mientras Daniela se preparaba para marcharse, «creo que podemos trabajar juntas en esto, pero debo advertirle, el camino hacia la claridad emocional puede ser más complicado de lo que espera». Daniela sonrió agradecida, completamente ajena al verdadero significado detrás de aquellas palabras. «Gracias, licenciada. Sabía que usted me entendería». Cuando la puerta se cerró tras Daniela, Leticia se permitió un momento para procesar todo lo ocurrido. Las cartas estaban sobre la mesa. Ahora era su turno de jugar. Los días siguientes transcurrieron como una extraña obra de teatro para Leticia. Por las mañanas, desayunaba con Antonio, quien seguía actuando como si nada hubiera cambiado entre ellos. Por las tardes, escuchaba a Daniela desahogarse en su consultorio, revelando inconscientemente cada detalle de su aventura. Era un martes por la mañana cuando Leticia se encontraba preparando café en la cocina de su apartamento. El aroma del café de Chiapas recién molido inundaba el espacio mientras observaba a Antonio revisar distraídamente su teléfono, seguramente intercambiando mensajes con Daniela. «¿Tienes muchas citas hoy?», preguntó Antonio, sin levantar la mirada del dispositivo. «Algunas interesantes», respondió Leticia sirviéndole una taza. «Hay una paciente nueva que me recuerda mucho a mí cuando era más joven. Está atrapada en una situación complicada, pero tiene potencial para mucho más». Antonio finalmente levantó la mirada, momentáneamente interesado. «¿Ah, sí? ¿De qué tipo de situación hablamos?». Leticia se sentó frente a él, sosteniendo su propia taza humeante. «Confidencialidad profesional, cariño», respondió con una sonrisa enigmática. «Pero digamos que está permitiendo que un hombre determine su valor, un hombre que, francamente, no la merece». Antonio asintió distraídamente, volviendo a su teléfono. «Suena como la mitad de tus pacientes», comentó con cierta indiferencia. «Tal vez», concedió Leticia, «pero esta es especial. Creo que puedo ayudarla a ver su situación con claridad. A veces las personas necesitan un espejo para reconocer la verdad que tienen frente a ellos». Esa tarde, en su consultorio, Leticia escuchaba atentamente mientras Daniela describía su última cita con Antonio. «Fuimos a ese nuevo restaurante en Coyoacán», relataba Daniela con ojos brillantes. «Me llevó a un rincón privado y me dijo que nunca había sentido por nadie lo que siente por mí, que soy su alma gemela». Leticia recordó que ese mismo restaurante había sido donde ella y Antonio habían celebrado su 10º aniversario de matrimonio. «Interesante», comentó Leticia manteniendo su tono profesional, y mencionó algo sobre su situación matrimonial. El rostro de Daniela se ensombreció ligeramente.
Dijo que está esperando el momento adecuado, que su esposa está pasando por un periodo estresante en el trabajo y no quiere complicar las cosas ahora. Ya veo. Leticia hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Daniela, ¿puedo preguntarle algo directo? ¿Qué haría si descubriera que él le está mintiendo no solo a su esposa, sino también a usted? Daniela pareció desconcertada por la pregunta. ¿A qué se refiere? Los hombres en estas situaciones suelen crear narrativas convenientes, explicó Leticia. Pintan a sus esposas como frías, distantes, obsesionadas con el trabajo. Se presentan a sí mismos como víctimas incomprendidas. Es un patrón muy común. Daniela frunció el ceño, claramente incómoda con la sugerencia. Antonio no es así. Él realmente está infeliz en su matrimonio. Puede ser, concedió Leticia. Pero como su terapeuta, debo plantearle todas las posibilidades. ¿Ha considerado conocer a su esposa? Ver por usted misma si es realmente como él la describe. ¿Conocerla? Daniela parecía horrorizada ante la idea. No, no podría. Sería demasiado extraño. A veces ver el otro lado de la historia nos da perspectiva, insistió Leticia suavemente, pero entiendo que es una sugerencia poco convencional. Al finalizar la sesión, Leticia dejó caer una semilla más. Para nuestra próxima sesión, me gustaría que reflexionara sobre qué quiere realmente de esta relación. ¿Está dispuesta a seguir esperando indefinidamente? ¿O quizás es tiempo de establecer un ultimátum? La idea del ultimátum quedó flotando en el aire mientras Daniela se despedía. Esa noche, Leticia observaba a Antonio mientras él trabajaba en su estudio. Se preguntó cuántas veces habría hablado con Daniela desde ese mismo escritorio, tal vez mientras ella preparaba la cena o dormía en la habitación contigua. ¿Todo bien con el proyecto de Polanco?, preguntó casualmente apoyándose en el marco de la puerta. Antonio se sobresaltó ligeramente, como si lo hubiera pillado en algo indebido. Sí, va avanzando. Aunque creo que tendré que quedarme hasta tarde en la oficina mañana. Leticia asintió comprensivamente. Claro, lo entiendo. Tu trabajo es importante. Hizo una pausa antes de añadir. Estaba pensando, hace mucho que no tenemos una cena romántica. ¿Qué tal si el viernes vamos a ese restaurante que nos gusta en Coyoacán? La expresión de Antonio fue impagable. Una mezcla de sorpresa y pánico mal disimulado. No sé si pueda el viernes. El proyecto... Por supuesto, lo interrumpió Leticia con una sonrisa comprensiva. El proyecto, tal vez la próxima semana. Durante los días siguientes, Leticia continuó tejiendo su red. En sus sesiones con Daniela, sutilmente la animaba a ser más asertiva con Antonio, a exigir definiciones, mientras que en casa mostraba un renovado interés en su matrimonio que claramente desconcertaba a su marido. Un jueves por la tarde, después de una sesión particularmente intensa con Daniela, Leticia decidió dar un paso más en su plan. Tomó su teléfono y envió un mensaje a Antonio. Pensando en ti. Cenamos juntos esta noche. Preparé tu platillo favorito. Sabía perfectamente que Antonio había planeado verse con Daniela esa noche. La propia Daniela se lo había comentado durante su sesión. La respuesta llegó casi de inmediato. Lo siento, cariño. Reunión de último momento con un cliente. No me esperes despierta. Leticia sonrió ante la previsible mentira. Luego tomó una decisión impulsiva. Buscó en su teléfono y llamó a un número que normalmente no marcaría. «Isabel, soy Leticia. ¿Tienes planes para esta noche? Necesito un favor». Isabel, su mejor amiga desde la universidad y fotógrafa profesional, escuchó en silencio mientras Leticia le explicaba la situación. «Dios mío, Leti», exclamó Isabel cuando terminó de hablar. «¿Estás segura de lo que estás haciendo?» «Completamente», respondió Leticia con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «No busco venganza por venganza. Busco la verdad. Y todos merecemos conocerla». Esa noche, Isabel esperó discretamente afuera del restaurante, donde Antonio y Daniela habían quedado en encontrarse. Su cámara profesional capturó cada momento. La llegada separada, el afectuoso beso, las manos entrelazadas sobre la mesa, la innegable intimidad entre ellos. Cuando Isabel le envió las fotografías, Leticia las observó con una extraña calma. Ya no sentía el dolor punzante de los primeros días. En su lugar, había una resolución tranquila, la certeza de estar en el camino correcto. El viernes por la mañana,
Leticia colocó discretamente una de las fotografías en el libro que Daniela siempre traía a sus sesiones, una novela romántica que dejaba sobre la mesita de la sala de espera mientras entraba al consultorio. La sesión transcurrió normalmente, con Daniela describiendo cómo había seguido el consejo de Leticia y había planteado un ultimátum a Antonio. «Le dije que necesitaba una fecha concreta», explicó Daniela con una mezcla de orgullo y ansiedad, que no podía seguir en esta situación indefinidamente, y él, sus ojos brillaron, me prometió que hablará con su esposa este fin de semana. Dijo que ya es tiempo de ser honesto y comenzar nuestra vida juntos. Leticia mantuvo su expresión profesional mientras escuchaba la mentira que Antonio había tejido. Sabía perfectamente que no tenía ninguna intención de hablar con ella ese fin de semana. De hecho, habían hecho planes para visitar a los padres de Leticia en Querétaro. «Me alegra que haya tomado esa iniciativa», dijo Leticia. «Merece saber dónde está parada realmente». Al finalizar la sesión, Daniela recogió sus cosas, incluyendo el libro donde Leticia había colocado la fotografía. Solo era cuestión de tiempo antes de que la descubriera. Mientras tanto, el juego de espejos continuaba, reflejando verdades parciales y mentiras completas, acercándose inexorablemente al momento en que todos los reflejos convergirían en una sola, innegable realidad. El descubrimiento fue tan dramático como Leticia había anticipado. Estaba terminando su última consulta del día cuando escuchó un alboroto en la sala de espera. La voz de Daniela, generalmente controlada y suave, resonaba con una intensidad que hizo que Margarita, la secretaria, tocara nerviosamente a la puerta del consultorio. «Licenciada Vega, disculpe la interrupción, pero la señorita Moreno insiste en verla ahora mismo. Está bastante alterada». Leticia se disculpó con su paciente y salió a la recepción. Allí estaba Daniela, con el rostro enrojecido y los ojos brillantes de lágrimas contenidas, sosteniendo la fotografía que Leticia había colocado estratégicamente en su libro. «Necesito hablar con usted», dijo Daniela con voz temblorosa. «Es urgente». Leticia asintió con calma profesional. «Por supuesto. Déjeme terminar con mi paciente actual y estaré con usted en 15 minutos». Esos 15 minutos fueron eternos para ambas mujeres. Cuando finalmente Leticia hizo pasar a Daniela a su consultorio, la tensión era palpable. «¿Qué significa esto?», preguntó Daniela sin preámbulos, lanzando la fotografía sobre el escritorio. «¿Por qué tenía usted una foto de Antonio y yo? ¿Quién es usted realmente?». Leticia observó la fotografía. Antonio y Daniela entrando al restaurante, sus manos entrelazadas, la complicidad evidente en sus rostros. Una imagen que Isabel había capturado perfectamente. «Siéntese, por favor», dijo Leticia con voz serena. «Creo que ambas merecemos tener una conversación honesta». Daniela permaneció de pie, sus ojos fijos en Leticia. «¿Me ha estado espiando? ¿Trabaja para su esposa?». La comprensión comenzó a dibujarse en su rostro. «Oh, Dios mío, usted es...». «Sí, Daniela», confirmó Leticia, manteniendo una calma que contrastaba con la agitación de la joven. «Soy Leticia Vega de Guzmán, la esposa de Antonio». El color abandonó el rostro de Daniela, quien se dejó caer en la silla frente al escritorio. Durante varios segundos, el silencio reinó en la habitación. «Todo este tiempo», murmuró finalmente Daniela, «he estado contándole». «Oh, Dios». «Fue una coincidencia», explicó Leticia. «Una de esas ironías que la vida nos presenta ocasionalmente. Usted buscó ayuda profesional y de todos los terapeutas en Ciudad de México, eligió consultar a la esposa del hombre con quien mantenía una relación». Daniela la miró con una mezcla de horror y confusión. «¿Por qué no me lo dijo desde el principio? ¿Por qué seguir con esta farsa?». «Al principio fue la sorpresa», admitió Leticia. «Luego la curiosidad y finalmente la necesidad de entender, de ver mi matrimonio a través de otros ojos, sus ojos». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la avenida bulliciosa abajo. «¿Sabe? Durante años creí que tenía un matrimonio sólido, que Antonio y yo éramos un equipo, que las pequeñas distancias que a veces sentía eran simplemente parte de la evolución natural de una relación larga». Hizo una pausa. Necesitaba escuchar su versión para comprender completamente lo que estaba sucediendo. Daniela se secó una lágrima con el dorso de la mano. «¿Y ahora qué? ¿Va a confrontarlo? ¿A pedirle el divorcio?». Leticia se volvió hacia ella con una sonrisa triste.
Eso depende en parte de usted. ¿De mí? Daniela parecía genuinamente sorprendida. No entiendo. Durante nuestras sesiones he llegado a conocerla, Daniela. Más allá de su relación con mi marido, es usted una mujer inteligente, talentosa, con mucho que ofrecer. Leticia regresó a su escritorio, pero está atrapada en una situación que no le permite crecer. Antonio le ha estado mintiendo a ambas. Leticia abrió un cajón y sacó su teléfono. Navegó hasta una conversación y se lo mostró a Daniela. Este mensaje es de ayer. Me dijo que estaría trabajando tarde, mientras estaba con usted. Continuó navegando. Y aquí, la semana pasada, me prometió que pasaríamos el fin de semana juntos en Querétaro, visitando a mis padres. El mismo fin de semana que, según me contó usted, él le prometió que hablaría conmigo sobre el divorcio. Daniela tomó el teléfono con manos temblorosas, leyendo los mensajes. Sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas. Creí que era diferente, murmuró, que lo nuestro era especial. Lo sé, respondió Leticia con genuina empatía. Y ese es quizás el mayor talento de Antonio, hacer que cada mujer se sienta especial, única, mientras mantiene su cómoda vida de siempre. Se produjo otro silencio, más reflexivo que tenso. ¿Qué va a hacer?, preguntó finalmente Daniela. Leticia la miró directamente a los ojos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotras? Esa noche, cuando Antonio llegó a casa, encontró a Leticia esperándolo en la sala con una copa de vino tinto en la mano. La habitación estaba iluminada solo por algunas velas, creando una atmósfera que podría interpretarse como romántica. «Llegas temprano», comentó Leticia, señalando el reloj que marcaba las 9:30 p.m. «Pensé que tendrías otra reunión tardía». Antonio dejó su maletín y se aflojó la corbata, visiblemente cansado. «Se canceló a último momento», mintió con facilidad. «El cliente tuvo una emergencia familiar. ¿Qué considerado de tu parte regresar a casa entonces?», dijo Leticia, ofreciéndole una copa. «En vez de, no sé, aprovechar el tiempo libre para ver a alguien más». Algo en el tono de Leticia hizo que Antonio la mirara con más atención. «¿A qué te refieres?». «A nada en particular», respondió ella, manteniendo un tono casual. «Solo pensaba en lo afortunada que soy de tener un marido tan dedicado, tan honesto». Antonio tomó un largo sorbo de vino, claramente incómodo con la dirección de la conversación. «Estás extraña esta noche», comentó intentando cambiar de tema. «¿Pasó algo en el trabajo?». «Curiosamente, sí», Leticia sonrió enigmáticamente. «Tuve una paciente muy interesante hoy, una mujer atrapada en una relación con un hombre casado, un arquitecto, de hecho». El color abandonó el rostro de Antonio. Sus ojos, súbitamente alertas, buscaron los de Leticia. «¿Qué estás insinuando, Leticia?». «No insinúo nada, Antonio», respondió ella con calma. «Solo comparto un caso interesante, profesionalmente hablando». Se levantó y caminó hacia él, deteniéndose a escasos centímetros. «Aunque ahora que lo mencionas, hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo». Hizo una pausa dramática. «¿Cómo está Daniela? ¿Sigue presionándote para que hables conmigo sobre el divorcio este fin de semana?». El impacto fue inmediato. Antonio dejó caer la copa, que se estrelló contra el suelo, derramando el vino tinto como una mancha de sangre sobre el piso de madera. «¿Cómo?», balbuceó incapaz de formar una frase coherente. «¿Cómo lo sé?», completó Leticia. «Digamos que el mundo es más pequeño de lo que creemos. Las coincidencias existen, y los secretos, Antonio, rara vez permanecen ocultos para siempre». Las siguientes horas fueron una montaña rusa emocional. Antonio pasó de la negación al arrepentimiento, de las excusas a las súplicas. Confesó la aventura, pero insistió en que no significaba nada, que había sido un error, que Leticia era la única mujer que realmente amaba. Leticia lo escuchó todo con una serenidad que desconcertó a Antonio. No lloró, no gritó, no le arrojó objetos. Simplemente escuchó, como si estuviera en una de sus sesiones de terapia. «¿No vas a decir nada?», preguntó finalmente Antonio, exhausto después de su larga confesión. «¿Qué quieres que diga?», respondió Leticia. «¿Que estoy devastada? Lo estuve cuando lo descubrí hace semanas. ¿Que estoy furiosa? También lo estuve. Pero ahora, Antonio, principalmente estoy decepcionada. No solo por la infidelidad, sino por la facilidad con la que has mentido. A mí, a ella, a ti mismo. Puedo cambiar», insistió él. «Podemos arreglarlo, ir a terapia de pareja».
Leticia soltó una risa amarga. ¿Terapia? ¿Con quién? ¿Conmigo? Negó con la cabeza. No, Antonio. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, el pánico creciendo en su voz. ¿Estás pidiéndome el divorcio? No estoy pidiendo nada esta noche, respondió Leticia. Solo te estoy informando que lo sé todo y que las cosas van a cambiar. ¿Cómo cambiarán? Dependerá en parte de ti. Se levantó dando por terminada la conversación. Dormiré en la habitación de invitados esta noche. Te sugiero que uses este tiempo para reflexionar seriamente sobre lo que realmente quieres y sobre las consecuencias de tus decisiones. Mientras se alejaba, Antonio la llamó. Leticia, ¿cómo te enteraste? ¿Quién te lo dijo? Ella se detuvo en el umbral y lo miró por encima del hombro. Digamos que Daniela y yo tenemos más en común de lo que crees, incluyendo un buen gusto para los hombres y un mal juicio para confiar en ellos. Esa noche, mientras Antonio se revolcaba en su culpa y confusión en la habitación principal, Leticia, en la habitación de invitados, enviaba un mensaje a Daniela. Está hecho. Tu turno mañana. ¿Sigues dispuesta? La respuesta llegó casi de inmediato. Completamente. Ya es hora de que ambas recuperemos nuestro poder. Leticia sonrió en la oscuridad. Las revelaciones apenas comenzaban. La mañana siguiente amaneció inusualmente despejada para ser temporada de lluvias en la Ciudad de México. Los primeros rayos de sol se filtraban por las persianas de la habitación de invitados, donde Leticia había dormido. Se despertó sintiéndose extrañamente ligera, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba cargando durante meses. En la cocina, encontró a Antonio preparando café con aspecto desvelado y ansioso. Era evidente que había pasado una noche terrible. «Buenos días», dijo él ofreciéndole una taza. «¿Podemos hablar?» Leticia aceptó el café, pero negó con la cabeza. «Ahora no, Antonio. Tengo una cita importante esta mañana», consultó su reloj. «De hecho, debería irme ya». «¿Una cita? ¿En sábado?», preguntó él confundido. «¿Con quién?» «Con alguien que me ha ayudado a ver las cosas con claridad», respondió Leticia enigmáticamente. «Volveré para el almuerzo. Entonces hablaremos». Dejó a Antonio en un estado de confusión y ansiedad, exactamente como ella se había sentido durante semanas. La diferencia era que ella ahora controlaba la situación. Leticia se acercó y se sentó junto a Daniela. Por un momento, ninguna de las dos habló, simplemente observando a las palomas disputarse las migajas de pan. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente Leticia. Daniela suspiró profundamente, como si hubiera despertado de un sueño muy largo, o tal vez de una pesadilla. Se volvió hacia Leticia. «¿Y tú? ¿Cómo fue tu confrontación con él?» «Predecible», respondió Leticia con una sonrisa cansada. «Negación, luego confesión, después arrepentimiento y finalmente súplicas. El manual clásico del infiel descubierto». «¿Le dijiste sobre nosotras?», preguntó Daniela, refiriéndose a su extraña alianza. «No todos los detalles, solo que nos conocíamos. Quiero ver su cara cuando descubra el resto». Un silencio cómplice se instaló entre ellas. Dos mujeres unidas por el engaño de un mismo hombre, pero ahora conectadas por algo más profundo, la determinación de reescribir sus propias historias. «¿Sigues queriendo seguir con el plan?», preguntó Leticia. «Todavía estás a tiempo de retirarte». Daniela negó firmemente con la cabeza. «No, merezco respeto, claridad, y él merece enfrentar las consecuencias de sus mentiras». Sus ojos se encontraron con los de Leticia. «Ambas lo merecemos». Leticia asintió, satisfecha con la respuesta. «Bien, entonces será a la 1:30, como acordamos. No llegues tarde». Se levantó para marcharse, pero Daniela la detuvo suavemente por el brazo. «Leticia, gracias. Por muy extraño que parezca, conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». Leticia sonrió, genuinamente conmovida. A veces encontramos aliados en los lugares más inesperados. Mientras conducía de regreso a casa, Leticia reflexionaba sobre los giros inesperados que había dado su vida. Hace apenas unas semanas, se consideraba una mujer traicionada, una víctima. Ahora, aunque el dolor seguía presente, se sentía empoderada, dueña de su destino nuevamente. Al llegar a su apartamento, encontró a Antonio en la sala, caminando nerviosamente de un lado a otro. Se detuvo abruptamente al verla entrar. «¿Dónde estabas?»,
Preguntó con una mezcla de ansiedad y recelo. Te lo dije. Tenía una cita, respondió ella tranquilamente. Has tenido tiempo para reflexionar. Antonio asintió, acercándose a ella con expresión arrepentida. No he pensado en otra cosa. Leticia, cometí el peor error de mi vida. Pero te juro que puedo cambiar, que podemos recuperar lo que teníamos. Tomó sus manos entre las suyas. 12 años, Leti. 12 años no se tiran por la borda por un desliz. ¿Un desliz? Leticia retiró sus manos suavemente. 6 meses no es un desliz, Antonio. Es una decisión. Una serie de decisiones, de hecho. Cada mentira, cada mensaje, cada encuentro clandestino fue una elección consciente. Lo sé, concedió él. Y no tengo excusa. Pero te amo, Leticia. Siempre has sido tú. Daniela fue solo, no sé, una distracción, una estupidez. No significó nada. Leticia lo observó detenidamente. Ahí estaba otra vez, mintiendo con tanta facilidad, porque ella sabía, por las propias palabras de Daniela durante sus sesiones, que Antonio le había dicho exactamente lo mismo a ella, que Leticia no significaba nada, que su matrimonio estaba muerto, que Daniela era su verdadero amor. ¿Sabes qué es lo más triste, Antonio? Que ni siquiera ahora, cuando todo está al descubierto, puedes ser completamente honesto. Hizo una pausa. Ni conmigo ni contigo mismo. Antonio la miró confundido. ¿De qué hablas? Te estoy abriendo mi corazón. No, me estás diciendo lo que crees que quiero oír, corrigió Leticia. Pero ya no funcionará. No más manipulaciones, no más mentiras. El timbre del apartamento sonó, interrumpiendo la conversación. Antonio miró hacia la puerta, desconcertado. ¿Esperas a alguien? Sí, respondió Leticia caminando hacia la puerta. A alguien muy importante para esta conversación. Cuando abrió la puerta, Daniela estaba allí, tan hermosa y compuesta como siempre, aunque sus ojos revelaban cierto nerviosismo. Antonio, que podía ver perfectamente hacia la entrada desde donde estaba parado, palideció instantáneamente. ¿Qué significa esto?, balbuceó, mirando alternativamente a ambas mujeres. ¿Qué hace ella aquí? Pasa, Daniela, invitó Leticia ignorando la pregunta de Antonio. Justo estábamos hablando de ti. Daniela entró al apartamento, manteniendo la compostura a pesar de la tensión palpable en el ambiente. Hola, Antonio, saludó con voz firme. Sorpresa. Antonio retrocedió unos pasos como si hubiera visto un fantasma. Esto es una trampa, murmuró buscando desesperadamente una explicación. ¿Ustedes se conocen? Oh, nos conocemos bastante bien, confirmó Leticia cerrando la puerta. De hecho, Daniela ha sido mi paciente durante las últimas semanas. Hemos tenido conversaciones muy reveladoras. El horror en el rostro de Antonio fue casi cómico. Miró a Daniela buscando una negación, pero ella simplemente asintió. Es cierto, la licenciada Vega ha sido mi terapeuta. Irónico, ¿verdad? Buscando ayuda para manejar mi relación con un hombre casado, terminé consultando precisamente a su esposa. Antonio se dejó caer en el sofá, completamente derrotado. Esto no puede estar pasando, murmuró, pasándose las manos por el rostro. ¿Desde cuándo lo saben? ¿Desde cuándo están confabuladas? Yo lo supe desde el principio, explicó Leticia. Tu nombre apareció en el formulario de admisión de Daniela. Fue una coincidencia extraordinaria. Yo me enteré ayer, añadió Daniela, cuando descubrí una fotografía nuestra entre las páginas de mi libro. Una fotografía que Leticia había colocado estratégicamente. Antonio los miró, incrédulo. ¿Y ahora qué? ¿Es esto una especie de intervención? ¿Un juicio? No, Antonio, respondió Leticia sentándose frente a él. Es una oportunidad para la verdad completa, sin filtros ni manipulaciones. Ambas merecemos saber exactamente dónde estamos paradas, continuó Daniela sentándose junto a Leticia. No más promesas vacías, no más excusas. Antonio miró a ambas mujeres, acorralado. ¿Qué quieren de mí? Honestidad, respondieron casi al unísono. Por una vez en tu vida, añadió Leticia, dinos la verdad. A las dos. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles y reveladoras que cualquiera de los tres hubiera tenido jamás. Antonio, finalmente despojado de sus defensas y mentiras, admitió que había estado jugando a dos bandas, que le había dicho a cada una lo que quería escuchar, que había manipulado situaciones y emociones para mantener ambas relaciones.
Confesó que efectivamente estaba insatisfecho en su matrimonio, pero no porque Leticia fuera fría o distante, como le había dicho a Daniela, sino porque él mismo se había distanciado emocionalmente, incapaz de manejar la profundidad que Leticia exigía de la relación. Admitió que sentía algo genuino por Daniela, atraído por su juventud y admiración, pero que nunca había tenido realmente la intención de dejar a Leticia y la estabilidad que su matrimonio representaba. En el fondo, concluyó con los ojos enrojecidos después de casi 2 horas de confesiones, supongo que quería tenerlo todo sin renunciar a nada, sin tomar decisiones difíciles, sin crecer realmente. Un silencio pesado se instaló en la habitación después de su confesión. Finalmente, fue Daniela quien habló. Gracias por tu honestidad, Antonio. Aunque llega tarde, la valoro. Hizo una pausa. Pero me ha quedado claro que no eres el hombre que creí que eras. Y definitivamente no eres el hombre que merezco. Se levantó con dignidad. No quiero volver a verte. No quiero más explicaciones, ni disculpas, ni promesas. Esto se acabó. Antonio la miró, por primera vez genuinamente afectado. Dani, por favor. No, Antonio, lo interrumpió ella firmemente. Ya tomé mi decisión. Y es irrevocable. Se volvió hacia Leticia, quien también se había puesto de pie. Te veré el martes, para nuestra sesión habitual, le dijo con una pequeña sonrisa. Creo que ahora podemos trabajar en temas más productivos que un hombre que no valora lo que tiene. Leticia asintió, devolviéndole la sonrisa. Estaré esperándote. Después de que Daniela se marchó, Antonio y Leticia se quedaron solos, enfrentando las ruinas de lo que alguna vez había sido su matrimonio. ¿Y nosotros?, preguntó él finalmente, con voz quebrada. ¿También me dejarás? Leticia lo miró largamente antes de responder. Esa es una decisión que aún no he tomado, y no la tomaré hoy ni mañana. Necesito tiempo, Antonio. Tiempo para procesar todo esto, para entender lo que realmente quiero. Lo entiendo, murmuró él. ¿Puedo quedarme mientras decides? No, respondió ella con firmeza. Necesito espacio. Te sugiero que busques dónde quedarte por un tiempo. Un par de semanas, al menos. Antonio asintió, derrotado. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros, Leti? ¿Alguna esperanza? Leticia suspiró profundamente. No lo sé, Antonio. Lo que sí sé es que si existe alguna posibilidad, tendría que ser sobre bases completamente nuevas, con verdad, con respeto, con un Antonio que no he conocido en mucho tiempo. Quizás nunca. 3 meses después, Leticia estaba sentada en la terraza de un café en la colonia Roma. Frente a ella, Daniela revisaba entusiasmada los planos para su nuevo estudio de diseño de interiores. El contrato de arrendamiento ya está firmado, explicaba Daniela emocionada. Las renovaciones comenzarán la próxima semana, y ya tengo mis primeros 3 clientes confirmados. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Leticia sinceramente. Has recorrido un largo camino en poco tiempo. No lo habría logrado sin ti, respondió Daniela con gratitud, como terapeuta y como amiga. Era cierto. Después del confrontamiento con Antonio, Leticia había continuado siendo la terapeuta de Daniela, ayudándola a procesar la ruptura y a reconectar con sus propias ambiciones y sueños. Lo que había comenzado como una extraña coincidencia se había transformado en una genuina amistad. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Daniela cautelosamente. Leticia asintió. Está en terapia. Real. Esta vez, no conmigo. Sonrió levemente. Dice que está trabajando en sus problemas, en entender por qué hace lo que hace. ¿Y ustedes? El divorcio será finalizado el mes que viene, respondió Leticia con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Decidí que merezco empezar de nuevo. Una vida sin mentiras, sin manipulaciones. Daniela levantó su taza en un brindis. Por los nuevos comienzos. Leticia chocó su taza contra la de Daniela. Y por las amistades inesperadas. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Leticia reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Lo que había comenzado como una traición devastadora, se había transformado en una oportunidad de redescubrirse a sí misma. Había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado claridad, fortaleza y una amistad invaluable. Y más importante aún, había recuperado su voz, su poder y su capacidad de definir su propio destino. En el horizonte,
las primeras estrellas comenzaban a aparecer, prometiendo una noche clara y un mañana lleno de posibilidades. Para ambas mujeres, el futuro ya no estaba definido por las acciones o decisiones de un hombre, sino por sus propias elecciones, sus propios deseos y sus propios términos. Y esa quizás era la más dulce de las venganzas.